La Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco, en cumplimiento de su misión de contribuir a que los exalumnos salesianos conserven y hagan fructificar en su vida los principios cristianos y el ideal de Don Bosco de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, así como conservar la fidelidad a nuestra iglesia, tiene el agrado de compartir con todos ustedes, amables televidentes, uno de los tópicos más bellos e interesantes en nuestra formación salesiana: el carisma de Don Bosco. ¿Y cómo se proyecta este a la Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de Don Bosco? Precisamente para poder desarrollar este tema, tenemos hoy la presencia acá de 4 exalumnos salesianos comprometidos, es decir, antiguos alumnos de Don Bosco. Para empezar, quisiera presentar al licenciado Jorge Corleto, vicepresidente de la Junta Directiva, al ingeniero Guillermo Díaz, tesorero, al ingeniero Luis Cadenías, asesor técnico, y un servidor de ustedes, Cecilio Baeza, como miembro del Tribunal de Honor. Y ya entrando en materia, sería muy importante para desarrollar el tema y conocer un poco más, descubrir ese carisma de Don Bosco, quizás empezar respondiéndonos a una pregunta: ¿quién es Don Bosco? Eso es algo que es vital. Bueno, para conocer a Don Bosco debemos revisar el entorno de su época. Así podemos entender cómo vivió, cómo nos transmitió y su inspiración en Dios, su estilo original de vida y su forma de trabajo. Don Bosco nació en Italia un 16 de agosto en los fines del Imperio Napoleónico. Esto generaba cierto desorden social en esa época. Él es el más pequeño de 3 hermanos y cuando Don Bosco tenía 2 años fallece su padre, siendo entonces mamá Margarita la que se convierte en la guía, educadora y la encargada de sacar adelante a estos 3 jóvenes. Con mucha humildad y carencias, mamá Margarita logró sacarlos adelante, y lo fundamental fue de que siempre les transmitía su fe en Dios. Aún mamá Margarita, siendo analfabeta, fue la primera catequista de San Juan Bosco. Ella fue quien lo preparó para su primera comunión, haciendo esta cuando Don Bosco cumplió 11 años. Entonces, desde muy joven, Don Bosco estaba envuelto en un ambiente con mucho carisma religioso. Don Bosco, para poder estudiar en esa época, tenía que recorrer hasta 5 kilómetros a pie y estudiaba en tiempos de verano, ya que a la hora en tiempos de invierno, él tenía que ayudar a sus hermanos en el trabajo de labranza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar cuáles fueron los elementos y en qué bases Don Bosco encuentra su propósito. Sí, Willy, y es muy importante referirnos a un hecho, y puede ser el hecho primario, que es el primer sueño que él tuvo. Recordémonos que el primer sueño de Don Bosco, había un grupo de jóvenes que se estaban pegando e insultando. Y Don Bosco, en ese tiempo Juanito Bosco, quería corregir las cosas de igual manera. En eso se presenta el personaje más grande de la historia y le dice: no, Juanito, eso no se hace con golpes, sino con dulzura. Y ahí mismo le presenta a la que es su guía, a la que mamá Margarita le enseña a saludar
3 veces al día en el Ángelus. Entonces, aquí se va perfilando lo que es su carisma, el carisma que va a llevar en su obra. Ese carisma, ese don del Espíritu Santo entregado a él en favor de los jóvenes más necesitados, pero sobre todo más necesitados de amor. Así encamina él su misión a favor de las almas, con la inspiración en primer lugar de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, a quien fue precisamente su madre Margarita quien se enseñó a venerar, y que luego él nos enseñó a venerar como auxiliadora de los cristianos. También en San José, por su humilde aceptación del plan de salvación, y por supuesto de San Francisco de Sales, de quien admiraba mucho su dulzura y su amabilidad, y por quien la familia en la que estamos es llamada salesiana. De tal carisma brota el maravilloso sistema educativo, que aún se irradia a través precisamente de esta familia. Sabemos que todo este trabajo no fue fácil para él, por problemas de su época, sociales, políticos. Y sería pues muy interesante conocer algo sobre el entorno en que se desarrolló su obra. Tú lo decías muy bien, y esta parte es, estimados amigos, televidentes y hermanos, hacer un hincapié en esta parte. Ese ambiente en el que don Bosco creció y se desarrolló, pues realmente no fue un ambiente, pensémoslo así, muy fácil o muy diferente de lo que hoy estamos viviendo nosotros actualmente en el país, en Guatemala. Realmente era un ambiente, como tú lo decías muy bien, Jorge, estábamos saliendo de esa etapa de posguerra, ¿verdad? Entonces, era un ambiente muy convulsionado en el cual, por ejemplo, las jornadas de trabajo no eran las que hoy conocemos, de 8 horas, ¿verdad? Sino pues era hasta que uno podía aguantar. Entonces, ¿qué pasaba? Había mucho atropello a los derechos humanos. Era una sociedad en donde realmente no había, las mujeres y los jóvenes no tenían muchos derechos y oportunidades. Hoy sí los vemos, y tal vez ha cambiado un poco relativamente, sin embargo, sigue pesando más el poder o la toma de decisiones de quienes pueden. Ante ese entorno fue que Juanito Bosco se enfrentó. Pero tú lo decías muy bien, él crece en ese entorno familiar altamente religioso y altamente de mucha devoción, y ayudado, pues obviamente por el Señor Jesucristo, que es quien nos convoca, pero la asistencia maternal de María. Y creo que eso a nosotros como hoy ciudadanos de Guatemala, pues nos tiene que hacer sentirnos tranquilos, en el sentido de que tenemos de alguna manera los mismos recursos que don Bosco tenía. Solo nos hace falta algo bien importante. Fue esa toma de decisión que don Bosco tuvo y que se atrevió a darla. Y es a través del amor, porque fue con el amor con que don Bosco logra transformar su sociedad. Pero es importante nada más remarcar eso, de que en un mundo, en una sociedad en donde hablar de amor era situación de una utopía, él tomó la decisión de hacerlo. Creo que ese es el reto que nosotros como exalumnos y como guatemaltecos tenemos el día de hoy. Sin embargo, es importante entrar un poco en ese detalle, diría, de cómo fue ese posicionamiento de los ideales de don Bosco en esa sociedad que tenía. Obviamente no fue fácil, ¿verdad? Porque como hemos visto en las alocuciones de ustedes, las cosas importantes era que había barreras. Y tenemos que verlo desde un punto de vista positivo, y aquí es donde fundamentalmente tenemos que tomar como ejemplo el hecho de que don Bosco, ¿verdad?, siguió las huellas de Jesús. Y obviamente como buen pastor, viene y comienza él el trabajo desde esa donación gratuita del amor.
Y con eso lo que logra es que automáticamente los jóvenes, ¿verdad?, abran su corazón hacia él. La llave es el amor. Entra don Bosco y como el buen pastor los conoce por su nombre, los llama por su nombre y también está dispuesto a dar su vida por ellos. Y muchas veces don Bosco se arriesga. Y aquí viene otra cosa importante y es el hecho de que estos jóvenes aprenden a valorar su libertad. Y es que hay que reconocer que ellos estaban prisioneros espiritualmente por el pecado y físicamente algunos de ellos en las propias cárceles, que era donde don Bosco los iba a sacar precisamente para que pudieran participar en actividades sociales. Les desarrolla sus valores y uno de ellos importante es la responsabilidad. Y esto genera un crecimiento espiritual y humano. Y esto comienza a motivar el cambio de estos jóvenes, ¿verdad?, ante la sociedad. Y es como se origina lo que él llamó el sistema preventivo. Ese sistema preventivo en el cual lo primero es abrir el corazón del joven. Entra a través del amor, no es imponiendo, entra a través del amor y luego a través de los principios cristianos de la religión comienza a cambiar la creencia, es decir, impacta en la razón del joven. Y cuando impacta en la razón del joven, éste modifica su creencia y obviamente comienza a tener manejo de su voluntad. Y cambian sus acciones. Ese es precisamente el sistema preventivo, que es vigente aún. ¿Pero por qué es vigente? Solo para cerrar con esto, porque don Bosco se apoya en la ley natural del ser humano, ¿verdad? Que se basa básicamente en esos principios, que es la libertad, la razón, la voluntad, ¿verdad?, y el amor. Entonces, nos entramos en otro momento, ¿verdad? ¿Dónde suele operar don Bosco? ¿Verdad? ¿Dónde suele operar don Bosco? Bueno, don Bosco no tenía lugares privilegiados, más bien buscaba a los jóvenes en lugares apartados, a jóvenes rechazados, jóvenes con falta de amor, con falta de autoestima, jóvenes que eran rechazados en la sociedad, incluso, como bien decías, en las mismas cárceles. También don Bosco trabajaba en los oratorios. Y aquí hay algo bien curioso, cómo es que surgen los oratorios. En una ocasión, cuando hay un joven llamado de apellido Garelli, que está siendo maltratado, don Bosco intercede por él y Garelli le confiesa que él no ha hecho su primera comunión. Es cuando don Bosco empieza a darle instrucción y a la semana Garelli trae 20 compañeros más. A los pocos meses, los compañeros eran más, hasta superaban en cantidad, superaban a los 80 amigos. Era un grupo muy grande y a muchas de las autoridades de la ciudad les daba el temor de que don Bosco anduviera con jóvenes de muy bajos recursos, jóvenes pobres y jóvenes perdidos. Sin embargo, en esos momentos a don Bosco lo empiezan a presionar porque él, por su carisma y por forma y su espiritualidad y la forma en que los jóvenes lo siguen, lo empiezan a presionar y él decide hacer oratorios nómadas. Esta es la razón por la que don Bosco educa en diferentes ambientes, ¿verdad? Y es una de las características importantes de los salesianos, que utilizan los patios y todos los ambientes de los jóvenes para educar. ¿Cómo podemos resumir esto y a quién dirige don Bosco su esfuerzo y su trabajo? Claro, Guillermo, el trabajo de don Bosco va dirigido primordialmente a los jóvenes más necesitados, y no solo de pan material, sino ese pan espiritual, de esa necesidad y esa hambre de amor que ellos tienen. Ahora, don Bosco, fiel a su carisma, desarrolla una pedagogía maravillosa. Quiero retomar puntos que ustedes ya trataron, pero porque los creo muy importantes. Entre estos puntos, la razón, ¿verdad?
informar al joven de su proceder, en cierta manera en que no quede envilecido ni humillado por la religión. O sea, el estricto cumplimiento de los deberes religiosos, ¿verdad? En sus tres amores, en los tres amores de Don Bosco. El amor a la Eucaristía, o sea, Jesús realmente presente en ella, la Santísima Virgen y el Papa. Con esto Don Bosco quiere asegurar la feliz eternidad de sus muchachos. Cabe señalar pues que los problemas que afrontaban en esa época no distan mucho de los problemas que puede haber hoy en día, ¿verdad? Y que los muchachos están inmersos en ellos. Por eso ese es uno de los grandes valores de este sistema preventivo de Don Bosco, la atemporalidad, que es un método que perfectamente puede ser utilizado en nuestros tiempos y en tiempos futuros. Frutos que ha habido de esta exquisita pedagogía, podemos mencionar, por ejemplo, a Miguel Magone. Miguel Magone era, por decirlo de alguna manera, era un muchacho delincuente que asaltaba en la estación de la Carmañola, allá por Turín, ¿verdad? Y que es transformado en uno de los alumnos más brillantes. Está el caso entre santos, domingos sabios y beatos como Alberto Marbelli. Ahora lo importante sería saber cómo, de qué manera hizo esa transformación. Muy bien, gracias. Realmente es importante el hecho de medir cómo fue que Don Bosco logró llegar a esos objetivos. Tú lo decías muy bien, Jorge, es a través de esa maravillosa pedagogía del sistema preventivo. Cabe resaltar nada más en este aspecto y como un complemento, la situación de que Don Bosco, cuando insistía mucho en la razón de hacernos entender las situaciones sin hacernos sentir a nosotros mal como personas. Don Bosco era una persona que le gustaba razonar y darnos ese conocimiento a través de la experiencia, que no necesariamente nos tenía que pasar algo para poderla vivir o experimentar. Lo comentábamos de la situación de que a veces decimos poner un gancho en un tomacorriente hoy por hoy, ¿verdad? No es necesario meter el gancho en el tomacorriente para saber que el manejo de la electricidad es peligroso. Don Bosco, a través de la razón, era que nos hacía entender que en experiencias de otras personas, pues bueno, era él el conocimiento el que podíamos adquirir. Esa parte de la religiosidad de Don Bosco es algo que a mí me sigue maravillando. Ese sueño que él tenía de cuando ve aquella barca que representaba a la iglesia sujetada de esos dos grandes pilares, Jesús sacramentado y María auxilio de los cristianos. Es importante cómo ver que él en esa comunicación constante, en ese vínculo que él tenía directamente con el Señor y con Mamá María, nos lo ha heredado a nosotros, que somos sus hijos, en la fe. Porque él nos exhorta a tener una vida, ¿sí? Es una vida de convicción, una vida de comunión con el Señor. Tú decías, ¿cómo fue que lo logró? Pues creo que él, como ser humano, no lo hubiera logrado hacer, si no hubiera tenido esa relación personal con el Señor Jesucristo, asistido con esa intendencia del amor fraternal de Mamá María. Y bueno, y para terminar, sobre ese aspecto de cómo lo logró, cabe mencionar lo siguiente. Don Bosco nos exhortaba siempre a que la santidad consistía en estar uno siempre alegres, ¿verdad? En ese amor correctivo, en esa razón y en esa religión. Pero hoy por hoy, 150 años después de su partida básicamente, y la presencia en más de 100 países a nivel mundial, nosotros como asociación de antiguos alumnos y alumnas de Don Bosco, hemos heredado de alguna manera ese carisma y cómo lo hemos transmitido. Cabe mencionarlo, ¿verdad? Pienso que es fundamental, ¿verdad? Porque el tema es el carisma de Don Bosco y cómo se proyecta
a nuestra asociación. Y realmente vale la pena mencionar dos cosas que yo creo vitales. Una es desde el punto de vista espiritual. Tratamos de ser fermentos del reino de Dios. Y la otra es desde el punto de vista del ideal de Don Bosco, que es que debemos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y este tema es complicado a veces, porque se oye fácil, pero ¿qué, o cómo se traduce, o cómo se entera uno qué es eso de ser buen cristiano y honrado ciudadano? Y se puede hacer muy fácil la explicación diciendo que es servir a Dios y a la sociedad, desde el puesto que ocupemos, desde nuestra propia profesión. Por ejemplo, nosotros somos profesionales y así en la asociación hay muchos profesionales que desde su trabajo, desde su cargo, respetan los principios éticos y morales. Y ese es un compromiso que todos los antiguos alumnos debemos de respetar. Entonces, con esto complementamos ese punto y agregamos algo más. No estamos solos, sino somos parte de la gran familia salesiana. Entonces, estos son aspectos que yo creo que nos hacen como herederos verdaderos de esos principios cristianos aplicados, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si en un minuto, ya por cuestión de tiempo, vamos dando alguna conclusión, algo que ustedes consideren que sea importante antes de despedirnos? Bien, pues creo que vale la pena, nada más en esto escaso tiempo que nos ha quedado, pues nada más patentizar lo siguiente. Esa herencia, ese amor maravilloso que Don Bosco sintió por la sociedad, particularmente por los jóvenes, es lo que hoy nos hace permanecer siendo fieles a esa filosofía salesiana. Hemos recibido esa formación, pero no es una formación exclusiva, sino que más bien es expansiva. Cecilio, tú lo decías muy bien hace unos minutos, el hecho de fermentar en nuestras sociedades lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido y de donde hemos sido formados. A mí me queda un mensaje que Don Bosco decía, y es que no basta con amar a los jóvenes, sino que es preciso que ellos se den cuenta de que son amados. Es ahí donde el sistema preventivo entra en todo su esplendor, con el amor, con la razón y con el soporte de la religión. Yo pues quiero recalcar que para mí lo maravilloso de esto es la temporalidad que yo mencionaba antes, que es vigente ayer, hoy y siempre. Gracias a este método, muchos muchachos han salido adelante y sobre todo se han salvado para Cristo, únicamente. Y yo quisiera dejar en los amables televidentes un mensaje importante, y es el hecho de que hoy hemos conocido un poco de ese carisma salesiano, pero creo que debemos también nosotros asumir ciertos retos, y unos de ellos obviamente van a ser tratar de contribuir en esa formación, pero siempre con base en los principios cristianos y en los valores éticos y morales. Agradecemos su amable compañía a este programa y obviamente queremos contar siempre con ustedes, porque realmente el propósito nuestro es compartir. Y lo que buscamos es siempre que las personas queden en su interior con algunas inquietudes, algunas expectativas, pero preferiblemente que esas expectativas sean de mejora, de cambio. Y creo que desde nuestros hogares podemos contribuir grandemente, uno, en fortalecer nuestra iglesia, y dos, tratar de siempre hacer superación en la persona humana para que mejore la sociedad de nuestro país. Muchas gracias.